Muy buenas tardes a todos. Quisiera agradecer a IDEA, Inteligencia Dental, y al doctor Ángel Cifuentes por haberme invitado para participar con ustedes. En esta ocasión, quiero compartir la clasificación de prótesis sobre implantes y algunos tips, porque en muchas ocasiones nos encontramos con casos complicados o a veces simples que no tenemos una manera para resolverlos fácilmente. De tal forma que el objetivo principal de nuestra charla, pues es básicamente recordar y repasar la clasificación básica de prótesis. Igual, mostrar algunos ejemplos con casos clínicos de nuestra oficina y, ¿por qué no?, compartir algunos tips con ustedes de los algunos años de experiencia que tenemos en implantología. Básicamente iniciamos allá en 1983, cuando todavía las víboras andaban de pie. Sin embargo, vamos a iniciar nuestra charla. Es sumamente importante utilizar magnificación no solo en la microodontología, sino en implantología. Es un deber utilizar magnificación para poder observar los tejidos apropiadamente. No podemos hablar de clasificación sin primero hablar de cuál es la reconstrucción protésica sobre implantes. Eso lo podemos dividir en tres partes principales: la infra, la meso y la supraestructura. La infraestructura es el implante propiamente dicho. La mesoestructura sería la conexión inmediata entre el implante y la restauración final. Y la supraestructura o superestructura, como algunos autores también le llaman, sería ya la restauración, la prótesis propiamente dicha. Entonces, podemos observar la infraestructura, que sería el implante; el intermediario, que sería la mesoestructura; y la corona. Para lo cual es importante conocer y saber que, de acuerdo a ese detalle, podemos hacer una prótesis de una sola pieza, o sea, la supraestructura directamente atornillada al implante. La supraestructura la podemos colocar directamente en el implante sin ningún conector intermediario, o la podemos hacer de dos piezas, donde tenemos una mesoestructura. En este caso, la mesoestructura son estos aditamentos que ahora se llaman multi-units, como este que podemos ver aquí en color dorado, y sobre eso va atornillada la prótesis. En un momento dado, este tipo de aditamentos facilitan todo el proceso protésico, siempre y cuando vayamos a unir dos o más piezas. Es para nosotros de vital importancia visualizar siempre el implante como si fuera un diente natural, de tal forma que podemos ver 2.75 milímetros es regularmente lo que se pide para tener nosotros una distancia apropiada entre el margen de la corona y en la porción cervical del implante, que lo manejan tanto John Coyce como Dennis Tarnow. Lo iremos viendo posteriormente en la plática. Sin embargo, aquí podemos ver que si logramos ese objetivo, podemos ver que conseguimos una salud gingival, como podemos ver aquí. Tenemos todos los elementos importantes alrededor de nuestra restauración. Muy bien. La mesoestructura es el sistema de conexión regularmente sobre los implantes. El intermediario, vamos a llamarlo de alguna forma,
Y en la FDA tenemos al menos 20 diferentes tipos de conexiones de nuestros implantes registrados. De tal forma que anteriormente los de hexágono externo y los sistemas spline, que son sistemas de conexión externa, están ya en desuso. Sin embargo, este sistema spline que vemos aquí, en lo personal tuve muy buena experiencia con ellos, no tuve fracturas de tornillos, etcétera. Esa conexión es la que utilizan en la NASA para sus naves. En todas las tuercas y tornillos que manejan, utilizan este tipo de conectores, para lo cual a mí se me hizo bastante excelente. En el tiempo que lo utilizamos, como comento, no tenemos casos en el consultorio de fracturas de tornillos. La dificultad es de conseguir esos sistemas, y en la actualidad que ya se manejan básicamente sistemas diferentes que van más sumergidos de la cresta ósea. En la actualidad, el hexágono interno y el cono Morse son los más utilizados por la gran mayoría de los implantes, inclusive gran número de ellos del hexágono interno, que fue realmente desarrollado por Jeras Nisnik. En la parte media de los 80s, inició con su compañía Corbent, que este es el implante Corbent que él tenía, y después desarrolló lo que fue el Screwbent, que se me hace que no anda por aquí en estos que traigo. Sin embargo, está el otro, el Microvent, este de aquí, y todos esos ya tenían un hexágono interno con un bisel externo 45 grados, que técnicamente proponía tener un sellado absoluto en el cuello del implante en unión con su poste intermediario. Ahora también hay los sistemas de cono Morse, la gran mayoría también de los nuevos se manejan tal cual, y en un tiempo de los allá por el 2000 fue muy popular el sistema Teliloof de la compañía Nobel. Yo en lo personal no tuve tuve algunas malas experiencias con ese sistema Teliloof, pero en algunos casos, inclusive hay una compañía, creo que se llama Spectra, ya no estoy seguro si cambió otra vez de nombre, del doctor Gerard Nisnik, que tiene mimetizados la gran mayoría de los implantes más populares. Esquemáticamente, aquí podemos ver tres diferentes tipos de conexiones. Este es el hexágono interno, este es el hexágono externo, y este sería un cono Morse. Clínicamente, aquí podemos ver claramente cómo se ven tres paredes del hexágono interno, y podemos visualizar el bisel que les comentaba, que fue parte del diseño del doctor Gerardo Nisnik. Luego podemos ver aquí la conexión externa de los sistemas spline que les comentaba. Es excelente conexión, sin embargo tiene muchas limitantes para poder nosotros hacerlos a la medida o customize, como dicen ustedes los que hablan inglés. Y en el lado extremo derecho podemos ver que está sonando el teléfono, no necesariamente. Podemos entonces visualizar el sistema Teliloof, que son tres tubos que se encuentran en la porción interna del implante. Ahora sí, podemos pensar entonces que la clasificación de prótesis la podemos dividir en derecho-izquierdo, en la PF, que quiere decir prótesis fija, 1, 2, 3, y en el lado derecho, donde dice PR, que quiere decir prótesis removible, 4 y 5. Entonces vamos a ver en detalle, ahora sí, la prótesis fija 1 significa que vamos a sustituir únicamente la corona del diente, la corona clínica. En la PF2 vamos a sustituir parte de la raíz, y en la PF3 vamos a sustituir
la corona clínica y el tejido gingival, de acuerdo a la situación en particular que tengamos. De tal manera que aquí vemos este paciente que presenta algunas restauraciones de coronas parciales o carillas, junto con un implante que está atornillado y cementado en forma pasiva. Vamos a ver posteriormente la técnica de cementación pasiva, que es la que tratamos de manejar en el consultorio en la actualidad, en la gran mayoría de nuestros casos. Muy bien. Esquemáticamente podemos ver que si tenemos las condiciones ideales óseas y gingivales, pues podemos entonces fabricar una corona PF1. Si las condiciones no son las ideales en ese momento, ya inclusive se discute con el paciente, donde vamos a tener que sustituir parte de la raíz del diente en la restauración para conseguir el tamaño o morfología apropiada de la corona clínica. Y la PF3 esquemáticamente podemos ver aquí, donde las condiciones óseas están hacia apical, ya sea en superior hacia arriba, en inferior hacia abajo, donde tenemos que elaborar una prótesis que mimetice realmente el tejido gingival también. Dentro de las prótesis removibles, pues tenemos la PR4, que básicamente es implanto soportada exclusivamente, ya sea una prótesis removible o igual para una prótesis fija removible, como sería cuando atornillamos una prótesis completa. Entonces, pudiera ser tanto PR4 como PF3. Vamos a ver algunos casos al final. Y la R5 es implanto mucosoportada. Quiere decir que vamos a colocar unos aditamentos sobre los implantes, una mesoestructura, y sobre esa vamos a colocar estos aditamentos que van a sostener la prótesis. Regularmente este tipo de aditamentos se llaman omniplanares. Omniplanares quiere decir que se mueven para todos lados, de tal manera que cuando el paciente está funcionando, está en la etapa de masticación o deglutiendo o simplemente en contacto con sus dientes, la prótesis se suspende en los aditamentos y también es soportada por el tejido mucogingival. Esquemáticamente podemos ver que las prótesis removibles serían o precisamos de tener para la PR5, que es la implanto mucosoportada, el Carmich en su libro de implantología contemporánea menciona que precisamos cuando menos 4 implantes en la arcada superior y 3 en la arcada inferior para poder colocar una prótesis que tenga una buena estabilidad y durabilidad. Y para hacer una PR4 precisamos cuando menos 6 implantes en la arcada superior y 5 en la inferior. Sin embargo, hoy en día algunos de esos conceptos han cambiado. Ahora que salieron los All-in-4 y All-in-5 y todo ese tipo de cosas, pues algunos de estos conceptos se han modificado. Definitivamente, si observamos el esquema aquí, pues están poniendo 5 implantes prácticamente paralelos en los sistemas de All-in-4, All-in-5, etcétera. Los implantes distales o más distantes están regularmente inclinados, son más largos y los componentes permiten que esa posición del implante pues tengamos mayor soporte en los dientes posteriores, en los dientes o órganos dentales posteriores. Entonces, ahora sí vamos a ver algunos casos de prótesis fija. Como lo mencioné, vamos a sustituir únicamente la corona anatómica del diente, que tenemos las condiciones ideales, que tenemos la posición del hueso residual adecuado y nuestro tejido circundante gingival bien estructurado. Entonces ahora la restauración final que hagamos o que realicemos, podemos hacerla con diferentes materiales.
puede ser porcelana fusionada al metal, ya sea noble o no, puede ser con pilares ceramizados, puede ser con coronas libres de metal, como el IMAX o el Empress en años anteriores, pueden hacer de coronas de compósito procesado en laboratorio, de circonio, etcétera. Depende de la elección del clínico, en ese caso en particular. En este paciente elegimos utilizar IMAX de Ivoclar. Este trabajo fue realizado por el laboratorio de APS en Cuernavaca y podemos ver donde conseguimos las condiciones ideales del tejido gingival para poder colocar una corona clínica exclusivamente, una PF1. Es importante tomar en cuenta que cuando vamos a cementar una restauración, sobre todo en el área anterior, en el área estética, tener en cuenta la posición tridimensional de nuestros implantes. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, mesiodistalmente tenemos que tener el espacio ideal para poder conseguir en un momento dado que se forme una papila, bucolingualmente para poder que estéticamente se vea la restauración adecuada y, como no, la posición gingivo-incisal o gingivo-oclusal, de acuerdo sea el caso. En este caso en particular, este es un botón de cicatrización de 3 milímetros, por lo cual pues tenemos 2,5 milímetros más o menos a donde estaría la posición cervical del implante. Ese caso es este, es un caso ya muy viejo, que tenemos es un paciente de sexo femenino. Dice historia de traumatismo, ella era cheerleader y en alguno de los brincos y piruetas que realizó se fracturó el lateral derecho, el número 7 para la nomenclatura que yo manejo, y fue con su dentista, le colocó una prótesis y se la cambió por otra, no le gustó a ella, cambió de dentista y le hizo otra prótesis, entonces ella ya llevaba 3 o 4 diferentes prótesis de 3 unidades y no solucionaban su problema. De alguna manera, ella consideró que con la colocación de implantes podía conseguir una mejor estética, verse mejor. Y disculpen las fotografías, estas son de las primeras cámaras intraorales que existieron, que se llamaban Insight. Y las fotos iniciales que tomé, pues las tomé con esta cámara que están viendo, Dental Eye, que lógicamente a veces sucede que en los casos bonitos, pues se te fallan o las primeras o las últimas fotos. Hoy en día con lo digital ya no pasa eso, a menos que te tiemble el pulso y las fotos ya no salgan muy bien. Pero bueno, ese es parte del motivo por el cual las fotografías se ven de esa forma. Cuando elaboramos el caso, es de vital importancia verificar que la mesoestructura o los postes o abutments, como también los llaman, estén perfectamente asentados sobre el implante. En muchas ocasiones sentimos que ya estamos ahí y seguimos el procedimiento sin tomar una radiografía adecuada. Entonces es importante no solamente en los postes, sino también en los postes de transferencia, como en este caso en particular, tenemos que verificar radiográficamente que están bien posicionados. Si desde la transferencia no está bien posicionado, ya vamos manejando mal nuestra situación. Entonces, tomar una radiografía periapical o las que sean necesarias para conseguir nuestro objetivo, que los postes estén asentados adecuadamente. Aquí podemos ver la posición tridimensional que mencionamos. En aquel tiempo fueron unas coronas Empress y Empress 2. En ese tiempo de las Empress, o se dan las Empress 1, estas dos restauraciones. Empress 1, para no tener que desgastar tanto diente, una paciente joven ya no queríamos desgastar más, nomás retocamos prácticamente el hombro
las líneas de terminación. El EMPRES 1 no necesitaba desgastar tanto diente, y EMPRES 2 en el del implante para poder cubrir la porción metálica del oro, que en aquel tiempo era lo que utilizábamos con mayor frecuencia en la zona anterior para tener una mejor estética. Puesto es bien sabido que el oro regularmente es bien recibido por el tejido gingival y no lo vemos a través del mismo. Aquí tenemos las restauraciones finales. Estas restauraciones fueron elaboradas por Laboratorio Mauro Vázquez en Jalapa hace un buen número de años, y definitivamente que hay mucho en la literatura. Esta revista es una que me gusta mucho, se llama Practical Periodontics and Aesthetic Dentistry, y en este artículo en especial habla del perfil de emergencia, donde debemos realmente de poder conseguir nosotros con el perfil de emergencia una restauración que sea aceptable, o algunos lo llaman estético, pero en este caso pues sería funcional, que el tejido gingival esté soportado y perfectamente bien en sus papilas, donde podemos entonces sí conseguir una restauración adecuada. Vamos a ver este otro caso, también un traumatismo, también de 22 años, pero en este caso un varón, y nos llega a nosotros con una movilidad, le puse 5 porque prácticamente podía bailar lambada con ese diente, y entonces esta es la situación clínica, aparentemente no pasaba nada, y aquí podemos ver la radiografía donde tenía una resorción dentinaria interna. Su dentista le logró conservar ese diente, no sé qué le pondría, pero así estaba cuando llegó con nosotros. Enseguida trae una restauración, una corona de metal porcelana. Y esto fue en el 2003, donde podemos observar la cirugía muy conservadora con esto colgajo. En este tiempo usábamos los sistemas spline y colocábamos, y hoy en día a veces que lo podemos hacer, hacemos una inclinación de la raíz para conseguir un mejor perfil de emergencia. Sin embargo, en la actualidad muchas de esas situaciones lo podemos hacer directamente con el poste, ¿verdad? Esta es durante el quirúrgico, la colocación del implante Nobel, es un implante Nobel, perdón, de los Triloop precisamente. Es el caso que vimos al inicio. Y aquí podemos ver algunas imágenes del poste Procera que nos elaboró el Joe Borrego, y visualizamos donde tenemos una desorganización gingival cuando recién colocamos la corona. Durante la toma de impresión, los modelos de trabajo y la restauración final con, ahora sí, la irregularidad del tejido gingival. Esta restauración y el poste fueron elaborados por el laboratorio de Joe Borrego, aquí en El Paso, Texas, los vecinos. En la literatura de esa misma revista podemos ver el artículo que dice colocación inmediata y provisionales en los dientes anteriores, y lo que hace énfasis aquí es en la anatomía radicular, la porción cervical radicular. Si nosotros logramos mimetizar adecuadamente, podemos tener un buen resultado. También en estos casos exactamente lo mismo, habla en este otro artículo del 98. No es nada nuevo lo que estamos manejando. Y entonces el paciente se va, regresa unos años después y tiene movilidad en la corona. Llega disgustado porque según él la corona era para toda la vida, y bueno, pues como dice el dicho en inglés, nothing lasts forever, not even the troubles. Sin embargo,
pues, ¿qué tuvimos que hacer? Fue una restauración que hicimos cementada, la colocamos tridimensionalmente, fue post-extracción, y a través de todo ese tiempo, entonces así llega el paciente, y entonces le hicimos una perforación como si fuera una endodoncia. El diente eran con mucho cuidado para no perforar o no lastimar la estructura de la corona, y nos dimos cuenta que lo que sucedía es que estaba descementado el componente de titanio que podemos ver aquí, que es común en los postes de Procera, y lo único que hicimos fue recementarlo con un resinómero y lo llevamos a su lugar. Muy bien, entonces Dennis Tarnow establece que debe de haber una distancia de 5 milímetros entre el área cervical, perdón, la porción cervical del área de contacto hacia, hacia donde esté la cresta alveolar. Si tenemos 5 milímetros aquí, John Coyce dice que 4.5, tenemos un llenado de la papila. Eso nos sucede que hay ocasiones que ponemos una restauración, como lo podemos ver inclusive aquí en distal, que no se veía la imagen también en el momento que lo colocamos, que si conservamos esa distancia entre la cresta alveolar y la porción mesial del área de contacto, entonces vamos a conseguir que se llene esa papila. ¿En cuántas ocasiones no vemos nosotros pacientes que tienen el triángulo negro? Pues lógicamente, tanto en dientes naturales como en dientes tratados en implantología, pues entonces tenemos el problema de que no se llena la papila. Entonces, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Bajar el área de contacto para tener la distancia apropiada con la cresta alveolar. Aquí está la referencia de Dennis Tarnow, de lo que comentaba, 5 milímetros de la cresta al área de contacto. ¿Al área cuál? Al área cervical de contacto. Regularmente en los dientes anteriores no es solamente un punto, sino es un área de contacto. Bueno, vamos a ver ahora lo que sería prótesis fija 2. Prótesis fija 2 se refiere a que tenemos que reemplazar no solo la corona clínica, sino una porción radicular. Regularmente se utiliza en pacientes que tienen línea de sonrisa baja, y como vemos aquí, puede ser en dientes, reconstrucciones completas. En la literatura es importante que si vamos a colocar restauraciones de ese tipo, el paciente tenga un destreza para poder mantener limpio. Es a lo que se refiere estas implicaciones periodontales en el artículo en especial. Este es un caso también bastante viejo y podemos observar lo que se llama el overlap de la restauración, donde vamos a sobreponerlo en la zona anterior para poder conseguir el objetivo, que es sustituir parte de la raíz, y aquí vemos la corona clínica completa con unos buenos años. Otro caso, este paciente de sexo femenino, cerca de sus 30, se presenta en el consultorio con el canino, también son las fotografías igual, disculpen, con el canino con una resorción dentinaria interna en toda la porción cervical radicular, y pues la única opción era removerla. Era los tiempos que iniciábamos a quitar y poner, tiempos en que comentábamos con el doctor Alejandro James, que él también estaba haciendo estas intervenciones en aquel tiempo, y un implante spline, como pueden ver aquí. No había en aquel tiempo postes provisionales, de tal manera que el poste de transferencia lo modificábamos nosotros como si fuera la porción cervical de la raíz para tener ahora sí un provisional
sobre una poste provisional y conformar el tejido gingival. El poste de transferencia es aquel que se utiliza en la cirugía para llevar el implante al nicho receptor. Hoy en día todas las compañías tienen postes provisionales, ¿verdad? En la literatura, pues establece también que hacer postes a la medida o customize, como dicen ustedes los que hablan inglés, y podemos observar cómo el tejido gingival se conserva perfectamente bien. Y cómo logramos el surco gingival. En este caso es una de las inconvenientes que hay con los implantes spline o AVIA, es que todos los postes que tenías que utilizar, pues prácticamente en aquel tiempo tenían que ser los que venían o vendían ellos directamente. Aquí podemos ver una secuencia del provisional, sin provisional, el tejido gingival, perfectamente sano, igual que en el otro sistema, y la porción de la raíz, PF2, en ese tiempo. Así lo hicimos, radiográficamente. Fue colocación, recuerden, fue colocación inmediata. En ese tiempo utilizábamos unas membranas que utilizaban también los cirujanos cardiovasculares. Las sosteníamos con las Bontacs o tachuelitas que regularmente se dejan ahí, aunque cualquier movimiento que deban de tener, pues hay que retirarlas. Vamos a ver una intervención. Dura 4 o 5 minutos. Está definitivamente que editado, no se hacen los movimientos tan rápido, son un poquito más gentiles, limpiamos bien el alveolo. En este caso no nos quisimos arriesgar a colocar el implante inmediatamente, entonces llenamos el alveolo con material de Osteogen, que ahorita más tarde les voy a dar la especificación de él. Vienen diferentes presentaciones, esta es la que más utilizamos en extracciones inmediatas. Podemos ver dónde lo estamos empacando y luego colocamos una membrana de Biomen, que la fijamos a esa con la sutura en especial. Nos vamos a hacer unas hidratrices para que el colgajo no quede tenso. Y luego colocamos el periacril, que es un producto excelente al tiempo de cicatrización, 6 meses después. Entonces, con las plantillas colocamos el implante, empezamos a hacer las perforaciones adecuadas, el ensanchamiento, y en estos casos siempre pretendemos y elevamos colgajo. Esta es la fresa que se llama Profile, se la recomiendo mucho. En la parte más avanzada de la plática viene algo de la información de ella. Estos son los condensadores óseos de la compañía MIS. Esto lo usamos a 50 revoluciones por minuto, puede ser menos. Esa es la técnica del doctor Anitua, de utilizar 50 revoluciones por minuto en este tipo de casos. Cuando vamos a colectar hueso, lo hacemos igual y podemos sacar directamente el hueso de la presa que utilizamos. Ahí llevamos el transportador. Ya una vez que tenemos eso, entonces colocamos el poste donde vamos a trabajar, y aquí las manos de la doctora Edith Calleros es la que va a realizar el provisional. Regularmente tenemos ya una carilla o una corona prefabricada y sobre el poste se va colocando el material. Ahí estamos viendo ahí la carilla y va modificando entonces la forma. Ya una vez que tiene la forma casi terminada, entonces colocamos la sutura y va ella aumentando el material
para tratar de conseguir la porción cervical adecuada. Vemos ahí sus movimientos para el pulimiento propio de la restauración provisional, la cicatrización, cómo va avanzando, al momento de remover las suturas y la restauración final. Muy bien. Este es el mismo paciente, sexo femenino. Así estaba el diente tratado endodónticamente con una lesión periapical. Ya cuando hicimos la extracción, como lo vieron, pues nos dimos cuenta que no podíamos o no consideré prudente colocar el implante inmediato. Y ya una vez que lo logramos regenerar el hueso, vean la condición del hueso que conseguimos con Osteogen, que es una hidroxiapatita, un material sintético que está mezclado con tendón de Aquiles de bovino. Igual conseguimos una buena cicatrización gingival y podemos pasar ahora sí a la prótesis fija 3. En esta ocasión el colega que hizo esto yo creo que no conoce esta valoración y yo me acordé de Mr. Ed. Algunos de ustedes se acordarán, caballos con voz, no hay dos, no hay dos. Solo Mr. Ed tiene buena voz. Pero bueno, cantante nunca he sido, sin embargo, podemos ver aquí que no tomó en cuenta cómo realizar este tipo de prótesis. ¿A qué se refiere esta prótesis? Vamos a reemplazar la corona clínica y el tejido gingival. Vamos a mimetizar el tejido gingival. Vean esta prótesis, ya tenemos aquí un paciente que después de un par de cirugías no se logró tener el injerto de injerto y implantes, no se logró el objetivo y entonces se cambió el tratamiento al plan B, donde decidimos hacer este tipo de restauraciones, que fue de IMAX, también de Boclar, elaborada por el por el técnico Víctor Martínez, en la ciudad de Chihuahua. Y vean ustedes la condición estética donde podemos que el diente se vea con unas proporciones mejores. Aquí está el asentamiento en tejido gingival. Y pues lógicamente que para mantener limpio este tipo de prótesis, pues el paciente tiene que tener conciencia de lo mismo y utilizar los implementos necesarios. Otro caso, paciente masculino ya de 66 años, nos llega, referido por el periodoncista. Aquí presenta un implante que lo colocamos nosotros en el 2002. Este paciente tuvo un accidente andando en su bicicleta, de tal manera que se golpea los dientes anteriores y solamente pierde el canino en ese momento. Entonces le colocamos nosotros el implante, colocamos la corona y posteriormente él se va con otro colega y le hacen sus carillas del premolar a premolar. Inclusive le ponen una carilla aquí en el canino que ahorita vamos a ver eso. Entonces, cuando platicamos con él, dijimos, bueno, extracciones y preservación, esperar, y de acuerdo a esa situación vemos si necesitamos hacer alguna otra cirugía o no. Esta es el procedimiento, hicimos las extracciones, colocación de Osteogen y una prótesis removible transicional. Una vez que pasan los 5 o 6 meses, hacemos el estudio, ahora sí de Conbim, y nos vamos directamente a colocar los implantes. Esta broca o fresa es la que les comentaba, se llama Profile. Ellos dicen que tiene 6 funciones, yo conozco 5. Sin embargo, lo que me gusta de ella sobre todo es que en esta porción cervical, cuando nosotros primero entramos con la Spade y luego utilizamos esta Profile. ¿Qué hace esta fresa? Esta broca puede cortar lateral, también profundidad,
Pero lo más importante, lo que me gusta más, es que me conforma prácticamente la zona cervical. Y así cuando voy entrando con las otras brocas o ensanchadores, tengo una facilidad mejor para ir penetrando en la zona donde voy a trabajar. Se colocaron 2 implantes, fue la planeación. Posteriormente se elabora esta prótesis, una prótesis provisional, se coloca sobre ella y entonces se hace ahora sí con el pingüino. Vamos a ver cómo se encuentra nuestro implante, qué tanta estabilidad tenemos. Y aquí teníamos 72. En este en particular, en el otro teníamos 50 y tantos. Entonces procedimos ya a tomar las impresiones, hacer la prótesis final. Esta fue cementada con la técnica pasiva de cementación pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Se colocan los postes de titanio prefabricados, que son los que vienen de la compañía, y posteriormente la prótesis nos la envían, va a ser cementada, y nos la envían sin que esté unida a los postes. Aquí estamos haciendo la prueba. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos teflón en las chimeneas y luego aire abrasivo para preparación del metal y tener una mejor adhesión. Y entonces sí, se coloca el panavia, utilizamos panavia en este tipo de casos, lo llevamos, cementamos, y una vez que removemos el excedente, fotocuramos, y se elimina, ahora sí, quitamos el teflón, removemos la prótesis y quitamos todo el excedente. Esta es la ventaja de hacer esta técnica de cementación pasiva, que no nos va a quedar nada de cemento, el cual pueda provocar el fracaso del implante. Puesto que sabemos que gran mayoría de los fracasos, no recuerdo ahorita el porcentaje, pero estoy seguro que es más de 50% que de los fracasos de los implantes son provocados por el cemento. Por el cemento que se queda al cementar. Al cementar va de la redundancia, las restauraciones. Ya una vez realizado eso, colocamos un sellador, atornillamos, torqueamos y luego sellamos la cavidad con, puede ser resina fluida o el material que sea de su gusto. Así empezó nuestro paciente, así terminó. Aquí tenemos la vista en mayo de este año. Nos sonrisa bastante bien. Y entonces podemos ver cómo de mayo a agosto ya tenemos una mejor adaptación del tejido gingival. El paciente está teniendo una excelente higiene. La cementación pasiva, aquí está el link, si a alguno de ustedes le interesa. Igual si no lo alcanzan a copiar o fotografiar, me pueden mandar un correo electrónico y con mucho gusto se los comparto. El material del que estamos hablando se llama Osteogen y básicamente es un material sintético de hidroxiapatita, como les dije, mezclado con tendón de Aquiles de bovino, y nos permite conformar la porción radicular para tener una mejor neoformación ósea. Yo regularmente compro el grande, el cual puedes modificar mejor o al mismo tiempo se puede conservar. No es un material nuevo. Yo hice mi tesis en el 89 con este material. Como dice aquí, no es un tapón de colágeno exclusivamente, es un material bioactivo reabsorbible de apatita y calcio sintético mezclado con tendón de Aquiles, como les comenté anteriormente, de bovino. Entonces, las presentaciones se han modificado de acuerdo al paso del tiempo. En aquel tiempo, cuando hice yo mi tesis, exclusivamente había
en polvo. Hoy en día vienen diferentes presentaciones. Y como dicen los ingleses, o es un dicho inglés, que la belleza está en el hueso. Así es como lo aplicamos nosotros. Aquí lo vamos aplicando, lo voy colocando yo en el alvéolo. La doctora Calleros me va ayudando a irlo penetrando y que vaya mezclándose con el tejido hematopoyético. Posteriormente le ponemos una sutura reabsorbible, crómico, regularmente 3 ceros, 3 o 4, y luego ponemos el periacril en estas pipetas, lo colocamos sobre esto, nos ayuda a tener una cicatrización más rápida. Muy bien. Quiero mencionarles este otro producto que es de EE Technology, que ayuda a hacer una elevación de seno maxilar vía crestal, sin necesidad de hacer una ventana. Y en este caso en particular, conservamos el socket shield, como se llama en inglés. Elevamos el seno maxilar inmediatamente a la extracción. Este es el producto. Se puede utilizar. Vean ustedes, aquí la doctora lo llama de sombrilla. Tiene una porción blanca y una verde. La porción blanca la llevamos hasta que estamos a 1 milímetro más o menos del piso del seno maxilar, y luego le vamos dando vuelta solo al verde. En el momento que este perfora la membrana, o sea, no la membrana, sino perfora la cortical, si la queremos llamar así, entonces ya no da más vuelta. Entonces nomás lo regresamos y con estas curetas vamos separando, ahora sí, la membrana alrededor, hacia alrededor, le vamos dando vuelta con estas curetas de plástico. Esta es más pequeña y esta es más grande, que parecen como una puntita de pato, y luego utilizamos este otro material que es un condensador de hueso. Para esto necesitamos hacer el diámetro de 3 milímetros. Podemos ensanchar si queremos colocar implantes más grandes o de diámetro mayor. Sin embargo, en lo personal, casi siempre en la cara superior, con esos 3 milímetros puedo colocar un implante de 4.2 sin problema. Este es ese caso en particular, donde usamos los multi-units y la restauración final, también realizada por nuestro compañero Tom Graver. Aquí es donde quisimos conservar el socket shield, ahí lo encontramos todavía, una vista vestibular. Otro caso es la técnica de Glidewell. Esto se los recomiendo, es muy sencillo, ya prácticamente ya estamos casi por terminar, se me hace que no vamos a ver todo lo demás. Sin embargo, este paciente en particular tenemos aquí, desdentado, nos falta el número 19. En el kit de implantes viene todo esto, viene la plantilla, viene el implante, vienen las brocas que se van a utilizar, viene el provisional, poste provisional, el poste de transición y un botón de cicatrización también. Entonces lo llevamos a la boca, lo colocamos. Ahí está el botón cicatrizal personalizado. También nos envían el transfer post. Nos envían el poste de titanio y entonces usamos la técnica de cementación de la momia. ¿Cómo le hacemos? Con poliéter colocamos en la parte interna de la corona, esperamos a que endurezca y entonces sobre él le ponemos teflón, llevamos el cemento a la parte interna de la corona y lo colocamos en esa momia de teflón y de poliéter. Removemos el excedente perfectamente bien, quitamos la corona rápido y la llevamos a la cavidad oral. Entonces de esa manera no tenemos excedente de cemento y tenemos menos riesgo de que se nos quede ahí el cemento propiamente, material cementante en la porción cervical.
Muy bien. Voy a avanzar aquí un poquito. Nos vamos a ir aquí a los prótesis removibles rápidamente. Las dos prótesis removibles, una es sostenida exclusivamente por implantes y la otra es implanto mucosoportada. Tenemos ejemplos de las implanto soportadas, como estas dos. Y tenemos en estos casos un paciente que en el mismo tiempo quirúrgico tomamos la impresión para enviar a hacer la barra, donde aquí la tenemos, la barra, hacemos dos prótesis, esto nos apoya también el laboratorio EPS, nos hacen dos prótesis, en el caso de que el paciente se le fracture alguna u otra, pues tiene una extra con que funcionar. Aquí tenemos cuando estamos haciendo los registros, y un tip aquí sería el desgastarle con un fresón, ya sea diestro o siniestro, depende de donde el paciente tenga más facilidad, porque en muchas ocasiones tiene mucha retención mecánica y no logran los pacientes remover adecuadamente la prótesis. Muy bien. Este es otro paciente que hicimos una PR4, que también pudiera ser en un momento dado PF3, ausencia de sus dientes superiores. Hay una prótesis removible aquí en la opción inferior. Esta es la prótesis realizada en el momento que estamos colocando en la chimenea el teflón. Aquí vemos cómo se observa la prótesis, ya sea PF3 o PR4. ¿Por qué? Porque es una prótesis removible, fija removible, ¿verdad? En la arcada inferior, el mismo paso, utilizando los multi-units que les comenté al principio. Y es implanto soportada. Como les comenté, puede ser PF3 o PR4. Implanto mucosoportada son prótesis removibles que podemos utilizar, ya sea los aditamentos OSO, que son los más populares, o hoy en día los locators que son como estos, dorados, y tenemos en la parte interna de la prótesis para cambiar los aditamentos. En algunos casos utilizamos Duraley, hay otros productos que se pueden utilizar. A nosotros en nuestras manos, pues el Duraley, cuando no se va a ver, entonces podemos utilizarlo adecuadamente. Otras opciones, pues podemos hacer combinaciones de prótesis, ¿verdad? Me hace que el tiempo se nos viene encima, pero las conclusiones sería: informa a tu paciente, bríndale opciones, da lo mejor de ti mismo en cada caso que tú hagas. Si hay alguna pregunta además, ahorita que terminemos, aquí está mi correo electrónico, drtrevinoicd@gmail.com, y como dicen ahí, así como el sol es para las flores, la sonrisa es para la humanidad. Gracias, muchas gracias por su atención.